Destino de la glucosa en el hígado. Síntesis de glucógeno. El transporte de la glucosa, luego de ser absorbida, depende básicamente de la circulación sanguínea, ya que después de ser absorbidos por el intestino, los monosacáridos son vertidos en la circulación portal, teniendo así acceso al hígado y a la circulación general. La regulación de los niveles de glucosa en sangre dependerán y estarán regulados por los GLUT que presente cada tejido. Cada tejido presenta características de demanda diferentes. Un ejemplo de gran relevancia es el GLUT3 presente en el cerebro, que presenta un Km mucho más pequeño que hígado o páncreas. Los intervalos normales de glucosa en sangre periférica. En la sangre normal, después de 8 horas de ayuno, se considera que debe ser de 55 a 100. Sin embargo, existen otras medidas que deben tomarse en cuenta en prediabetes y diabetes. En prediabetes, de 100 a 125 después del periodo de ayuno de 8 horas y en diabetes mayor a 126. El máximo de glucemia en la sangre portal en el periodo postabsortivo inmediato. En la sangre portal, la concentración de glucosa aumenta aproximadamente a 180 miligramos por decilitro. El hígado toma parte de esta glucosa y el resto pasa a la circulación general, en donde es captada también por diversos tejidos, en particular el músculo y el tejido adiposo. En función del tiempo, la glucemia regresará a sus valores basales. Los conceptos sobre índice glucémico. Después de ingerir alimentos, aumenta la concentración de glucosa en la sangre en un grado que depende del tipo de carbohidrato ingerido, así como la velocidad de digestión y de absorción. El efecto de cada carbohidrato lo determina su índice glucémico, el cual es un parámetro que relaciona el incremento de la glucemia de determinado carbohidrato con el producido por la cantidad igual de glucosa. Esto de otra forma se puede decir que es el comparativo que se hace de un alimento con respecto a la glucosa normal. Es decir, un alimento se considera con índice glucémico alto cuando eleva de 10 a 70 la glucosa sobre la medida normal. Ingreso de glucosa en los hepatocitos. Aproximadamente el 60% de la glucosa que se absorbe es captada por el hígado, cuyas células presentan en la superficie abundantes moléculas de un transportador para glucosa conocido como GLUT2, que actúa como un mecanismo de difusión facilitada. La presencia de concentraciones relativamente grandes de glucosa en la sangre y por lo tanto en el medio intersticial que rodea los hepatocitos hace que estos capten fácilmente la glucosa, pues GLUT2 es un transportador de baja afinidad, con un Km entre 15 y 20, y tiene gran capacidad de acción. La baja afinidad que caracteriza al GLUT2 no constituye una desventaja para el organismo, sino todo lo contrario, pues permite que la acción del transportador sea importante solamente en condiciones en las cuales abunda la glucosa en un medio extracelular después de haber consumido alimento o postprandio. Objetivo 4.50. Estructura química del glucógeno. El glucógeno es un polímero ramificado de glucosa, en el que las moléculas del monosacárido se hallan unidas entre sí mediante enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Cada unión alfa-1,6 constituye el inicio de una rama, como se puede ver en la figura A, y se presenta aproximadamente cada 8 a 12 residuos de glucosa unidos mediante enlaces alfa-1,4. En el centro del polisacárido se halla una enzima llamada glucogenina, a la cual se hallan unidas dos glucosas en sus grupos hidroxilo libres. Objetivo 4.51. Comparación de la estructura química del glucógeno con la de la amilopectina. Como podemos ver en la imagen, ambas estructuras son muy similares, pero la diferencia es que el glucógeno se halla mucho más ramificado que la amilopectina. Objetivo 4.52. Importancia del alto grado de ramificación del glucógeno.
Este alto grado de ramificación de glucógeno es relevante porque cada extremo de rama constituye un punto de recambio de glucosa, es decir, de unión o la liberación del monosacárido. Esto es muy importante porque hace al glucógeno muy eficiente a la hora de liberar energía, ya que lo puede hacer en muy poco tiempo. Objetivo 4.53. Conceptos sobre la glucogénesis. La glucogénesis o síntesis de glucógeno se lleva a cabo principalmente en el músculo e hígado, aunque también se lleva a cabo en todos los demás tejidos. La parte de la célula donde se lleva a cabo es en el citosol. A esta vía entra glucosa, un ATP y glucogenina, y sale de ella glucógeno. Las enzimas reguladoras son glucosinasa y glucógeno-sintasa. La hormona estimulante de esta vía es la insulina y la hormona inhibidora es el glucagón principalmente, aunque el cortisol y la adrenalina también pueden inhibirla. La glucogénesis comienza cuando la glucosa ingresa a las células por los transportadores. Estos transportadores se llaman GLUT y depende de las células, tienen un número específico. Ya que estos transportadores son bidireccionales, cuando la glucosa entra, necesita pasar por un proceso de fosforilación para ser retenida dentro de las células. Es así como la glucosinasa toma un ATP, se lo pone a la glucosa en presencia de magnesio y entonces se forma glucosa 6-fosfato. Es así como la glucosa queda retenida dentro de las células, ya que esta y la bicapa de fosfolípidos se repelen, aunque los transportadores sigan activos. Esta glucosa 6-fosfato, por acción de la fosfoglucomutasa, se va a convertir en glucosa 1-fosfato, ya que la pirofosforilasa no reconoce glucosa 6-fosfato, solamente glucosa 1-fosfato. Este proceso es de isomerización. Luego la glucosa 1-fosfato se va a convertir en uridina difosfato glucosa, utilizando UTP, que significa uridina trifosfato, y va a salir un pirofosfato inorgánico. Esto debido a que le va a quitar 2 grupos fosfato. Este proceso se lleva a cabo por la uridina difosfato pirofosforilasa. Luego, a partir de esa UDP, se van a crear los enlaces alfa 1,4. Y esto lo lleva a cabo la principal enzima reguladora, la glucógeno-sintasa. Luego, como la glucógeno-sintasa solo puede formar enlaces alfa 1,4, se necesita otra enzima que se llama ramificante para que ésta sintetice los enlaces alfa 1,6. Esta enzima es la que forma las ramas características del glucógeno. Objetivo 4.54. Condiciones bajo las cuales ocurre la glucogénesis. La condición más importante para que ocurra la glucogénesis es que exista insulina, la cual en una persona normal puede ser consecuencia del postprandio o, en caso de ser patológico, podría ser, por ejemplo, consecuencia de un insulinoma. 4.55. Reacción catalizada por la glucosinasa. La glucosa, al entrar al hepatocito, sufre el proceso de fosforilación, es decir, se le agrega un grupo fosfato en la posición 6 a partir de ATP. Con este proceso la glucosa adquiere una carga negativa, lo cual evita que salga de la célula. 4.56. Distribución de la glucosinasa y las hexocinasas en los tejidos. La glucosinasa se encuentra principalmente en hígado y páncreas, mientras que las hexocinasas se encuentran en tejidos extrahepáticos. 4.57. Principales diferencias entre la glucosinasa y las hexocinasas. Como ya se había mencionado anteriormente, una de las diferencias entre estas dos enzimas es la ubicación. La Km de la glucosinasa es alrededor de 7 a 10, mientras que la Km de las hexocinasas es alrededor de 0.1. Esto quiere decir que la glucosinasa tiene poca afinidad para la glucosa. 4.58. Relación existente entre glucosinasa e insulina. La insulina aumenta la transcripción de la glucosinasa, por lo tanto acelera la vía de transformación de glucosa a glucógeno. 4.59.
Diferencia entre la actividad de la glucosinasa y de las hexocinasas con relación a su Km. La glucosinasa tiene una Km alta, por lo tanto necesita mucha glucosa para que se active, mientras que las hexocinasas con una Km baja necesitan poca glucosa. 4.60. Vía glucogénica, condiciones en las que se activa. La vía glucogénica o glucolítica es la vía metabólica que se encarga de oxidar la glucosa para generar energía para la célula. Se activa en condiciones de abundancia de glucosa en la sangre y con la presencia de insulina. 4.61. Reacciones catalizadas por la glucógeno-sintasa y la enzima ramificante. La glucógeno-sintasa cataliza la transferencia de glucosa de la UDP-glucosa al extremo que tiene libre el grupo hidroxilo del carbono 4 de algunas de las ramas del glucógeno. Cuando las ramas del glucógeno ya han crecido suficiente, la enzima ramificante rompe el enlace alfa 1,4 del sexto o séptimo residuo de glucosa a partir del extremo distal de la rama y la unión consecutiva del oligosacárido liberado en algún residuo de glucosa de la misma rama o de otra rama vecina mediante un enlace alfa 1,6, creando así una nueva ramificación. 4.62. Glucogenina. Su participación en el metabolismo del glucógeno. La glucogenina es una enzima que tiene la capacidad de autoglucosilarse, utilizando la glucosa de la UDP-glucosa, permitiendo la glucogénesis en ausencia de glucógeno preformado. 4.63. Participación de la insulina sobre la glucogénesis. La glucogénesis es estimulada por la hormona insulina, secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, y es inhibida por su contrarreguladora, la hormona glucagón, secretada por las células alfa de los islotes.